Le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 33 dijo: oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen de sus frutos. Dice, versículo 38, más los labradores, cuando vieron, dice, al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Capítulo 22, versículo 1 dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y por último, vamos al versículo 37 al 39, donde concluye y dice que Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí la lectura. Oramos. Amado, reténnos en tu regazo y alégranos en tu alegría y ministranos en tu ministración. Aconséjanos y exhórtanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Jesús. Gracias por este tu bello día, que sirva para embellecernos aún más, para lograr tú aún más en nosotros tu buena, perfecta y agradable voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, tomen asiento. Está bueno, ¿no?, que lleguen estos días. De verdad que nos centramos en estos días, ¿no? Tenemos que dejar que la significancia de estos días tan importantes, ¿no?, porque estamos hablando de la Semana Santa,
esto se meta en nosotros y nosotros entremos en su calendario, porque es un calendario de Dios. Mirá que esto no vaga así en la imaginación como por ejemplo Navidad, que se conjetura y se tira una fecha tan inapropiada como no lo es realmente la mínima posibilidad y para nada bíblica fijarle una fecha a la Navidad, pero sí es bíblico y está fijado por calendario hebreo, la fecha pascual, ¿no? De la semana pascual hebrea judía, que justamente por supuesto coincide con eso, la muerte del Cordero Pascual, de aquel que quita y quitó todo también nuestros pecados. Levantás tu mano al cielo y decís: Señor, gracias por esa primera Semana Santa que hoy recuerdo. Esta Semana Santa, hermano, tiene que servir para eso, para reabrir nosotros la vigencia, ¿sí?, de la importancia de todo esto, como también de quizás no lo tan importante como aquello que fue el final y el porqué y la razón de la venida de Jesucristo a esta tierra, que fue justamente para perdón de nuestros pecados, pero también estas otras previas palabras, yo creo, debidamente reservadas por Dios, yo creo para el último momento, ¿no? Cuando Él sabía, como nadie lo podía saber, sino como Él mismo, como Dios mismo que era, que su tiempo estaba cercano, además lo venía anunciando a sus discípulos, Él mismo sabiendo que la hora ya era avanzada. Decirle que tenés al lado, ¿escuchaste? La hora es avanzada. Entonces Él tenía que reafirmar conceptos aprendidos, subrayar, o quizás anunciarlos como por primera vez. A veces escuchamos la palabra ya oído como por primera vez, ¿no? Como que Dios, en ese renuevo en el cual nos quiere tener a todos, volvemos a nuestros inicios y mucho más. Tenemos que volver a nuestro primer amor y mucho más todavía. Por eso estas cosas quizás ya sabidas y aprendidas. Si yo pensaba recién, ¿no? Estoy leyendo esto y capaz que algunos que datan de más largo tiempo dirán: el pastor predicando de vuelta este pasaje, ya lo he escuchado alguna vez. Predicando sobre esto, y en realidad siempre nos hace bien volver a escuchar lo que haya que volver a escuchar y volver a ser reafirmados en lo que tengamos que ser reafirmados, pero también, ¿por qué no conocer nuevas cosas, por lo menos no como las conocimos antes? Porque siempre en este andar vamos creciendo también en nuestro entendimiento, y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios pone delante de nuestro parecer, porque justamente de esa manera esboza lo primero, la primera parábola en nuestro amado Jesucristo. A ver qué os parece, ¿no? Como llamándoles la atención, como diciéndoles: bueno, ustedes están en lo de ustedes, pero miren un poquito para lo mío, miren un poquito para mí. Y eso ya es el principio del mensaje, ¿no? Porque todo esto que estamos mirando, fíjense, tiene que ver con mirar y poner nuestra atención en las cosas de Dios, en la viña de Dios, en los asuntos de Dios, en los negocios de Dios. Y en este tiempo final ya basta de nosotros, un poquito de nosotros, apenas lo mínimo, ¿no? Para hacer lo que tengamos que hacer, pero que seamos más bien del todo de Dios. Y hagamos todo lo que podamos por aquello que es para todos por igual, porque el amor y el reino de los cielos es para todos y sin acepción de personas. Y el Señor, que sabe y que te lo quiere trasladar a vos y a mí, como en aquel momento que le quedaba poco tiempo a Él, ¿no?, para la muerte de la cruz, Él sabe que en este momento, mejor que nosotros, que queda poco tiempo. Pero no para aquello que ya pasó y ya fue. Cristo ya murió una vez y para siempre, y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Pero Él sabe que estamos, y nosotros sepamos que estamos en el último suspiro de esta vida, porque la vida es eso, son suspiros, ¿no? Para algunos se ha transformado en eso la vida, suspiro tras suspiro, ¿no? Pero lo importante, hermano, que mientras respiremos, mientras haya hálito de vida en nosotros, mientras respiramos, ¿sí?, tengamos ese norte más importante que más que nosotros y lo nuestro es el Señor y lo de Él. Gritamos amén. Y Él mismo se antepone, y parafraseando ya directamente,
como ese de quien se habla en el versículo 28 de uno, que más allá de decirnos a nosotros que tuvo 2 hijos, Dios es como que tiene en verdad 2 clases, 2 tipos de hijos. Los buenos y los no tan buenos. Los malos y los aprobados. Es como que nosotros pensamos que está todo así en una misma bolsa y en realidad así. Pero en verdad Él discrimina y Él nos deja vernos a nosotros mismos qué tan buenos estamos y andamos o qué no tanto. Y ya dijimos en qué regla de medir, en la regla de medir de nosotros en lo de Él. Si no vamos a ser aprobados por ser súper buenos en lo nuestro. Capaz que sí, en ese caso vamos a ser aprobados con nosotros mismos y nuestros propios intereses, pero de eso no va a quedar memoria alguna. Todo se va a fumar y todo se va a perder como el mundo mismo. Pero todo lo que hacemos para Dios dura para siempre. Y en ese sentido dice, y sigue diciéndolo, ¿no? Que como que hay 2 tipos de hijos. Y él que no hace excepción de personas trata con todos por igual. Porque ustedes verán que como con el primero como con el segundo fue igual, como con uno con el otro también. En lo relacionado a lo que se está hablando, en lo relacionado a involucrarnos en trabajo, en tareas. Porque tenés mucho para darme, te dice el Señor, tenés mucho para darle al reino de los cielos. Porque si, claro, salvando la distancia, si Jesús, claro, siendo Jesús, ¿no? Pero en condición de hombre como la tuya y la mía, hizo tanto. Sus brazos, claro, extendidos en el caso de la cruz del Calvario, significaron tanto. Tus brazos y los míos pueden significar muchísimo, y la diferencia, sí, en esta tierra, para que el reino de los cielos venga como vino aquella tierra, pero que sea visible, que sea palpable y que sea gloriosa la gloria de Dios. ¿Cuántos gritan amén? Como te decía, a los unos o a los otros, a los buenos y no los tan buenos, a los aprobados y a los desaprobados, el Señor trata con todos por igual. Y cuando se trata de lo que se está tratando, de servicio, no hay que mirarlo así como al soslayo, ¿no? Como dice el paisano, sino como lo que es. ¿Qué es lo que es esto de lo cual se está hablando? Sino un acercamiento de Jesús a tu vida. Cuando el Señor trata estos temas, no es para que pongamos distancia como en la escuela. ¿Te acuerdas cómo poníamos distancia en la escuela? Que teníamos el bracito y bueno, hasta tocar con la punta de los dedos que está adelante. Y así la fila quedaba conformada. Dice que cuando esto vino y esto se iba a tratar, dice que Él, en definitiva, de quien se está hablando, acercándose. Vos cuando sentís lo que estás sintiendo en este momento, que es sino un acercamiento del Señor. Se te está arrimando el maestro. Cuando te va a hablar de enrolamientos, cuando te va a hablar de servicios muchos y múltiples que vos también podés hacer, es un acercamiento. Pero también es una confirmación de hijos y por hijos que somos ante Él. Y Él viene en calidad de padre, porque le dice, tanto al uno como al otro, hijo, es hermoso ser siervos de Dios, pero siendo siervos, y ojalá que llegamos a ser siervazos de Dios, nunca perdemos, y nunca es más importante un rol, sí, de servicio que el rol más preponderante para Él, y lo sea para nosotros también, de calidad de hijos que tenemos. Y lo que hacemos, lo hacemos por hijos de Él que somos. Como Él, el Hijo, hizo lo que hizo hasta la muerte. Obedeció hasta el final. Y le dijo, hijo, ve hoy. No le dijo mañana, cuando te parezca bien, cuando te caiga bien, cuando puedas, cuando te quede cómodo. No, dice, ve hoy a trabajar, escuchá, en mi viña. Esto no es cuestión de hombres. Esto no es para mí, humanamente hablando. Y es en la multiplicidad de lo que significa el vocablo viña, que es, el significado quiere decir muchas vides. La viña no es una sola cosa, tiene muchas áreas, muchos sectores, sí, muchos ministerios.
Y el Señor te dice, ve hoy a trabajar en mi viña. Y no se equivocó, dijo trabajar. Y trabajar es trabajar. Y si para lo secular, si es con el sudor de nuestra frente, para las cosas de Dios va a ser con transpiración también. Y con transpiración de lágrimas a veces. Y con transpiración de sangre muchas veces también. Con trasnochadas. Con esfuerzos sobre esfuerzos, porque está hablando a la gente ocupada. Le está hablando a gente como vos y yo, como eran los pescadores. Como era el mismísimo Josué que le dijo, mirá que te mando que te esfuerces. Y eso está hablando de ir más allá de lo normal, de ser más esforzado, ¿sí?, que cualquier otra persona. Y dice que bueno, que fue a uno, al primero, y es cuestión de sorprendernos, ¿no? Porque la pregunta era, a ver qué os parece, ¿no? Y ya nos parece extraño, ¿no? Que el primero que aparece en la lista es el que dijo con todas las letras, no quiero. Habló su naturaleza, habló su humanidad, tan presente, ¿no? Y a veces nosotros, metedores de pata, ¿no? Pero también somos gente a la cual Dios nos da tiempo. Para que después que metió la pata y obró en su humanidad, la consideró, la pensó, se arrepintió y fue. Es decir, esto es aún para los que hemos empezado mal, ¿no? Porque esto no es cuestión de perfectos y yo no califico entonces, pastor, no, justamente los más imperfectos son los que parecen primero, sí, pero terminan en perfección. No te preocupes cómo empezaste la carrera, lo importante es cómo la termines. Y hay otros que bueno, de la misma manera, con el mismo amorío, se acerca al Señor y los trata como a hijos y Él se posiciona como padre. De la misma manera, dice el versículo 30, y bueno, se aventura, se apresura, responde superficial y de labios nada más, dice, sí, Señor, voy. Y después no. Después miró el Señor su viña, no sé en qué vide, en qué área, en qué ministerio le tocaba, y vio todo mal. Y vio las cosas, sí, crecidas en desmedida, sin haber sido podadas, sin haber sido atendidas, sin haber curado, sin haber puesto el plaguicida, sin haber carpido el terreno, las malezas, la ortiga y todo eso, ¿no? Hay que meterle la mano a la ortiga. ¿Alguien sabe lo que es la ortiga? Algunos sabemos, ¿no? Y a veces, bueno, aprendimos a tiempo cuando nos dijeron, eso es ortiga, no lo toques porque te va a arder. En estos días que yo andaba un poco también de campo por ahí, de repente miro un árbol al lado de un alambrado y digo, eso es un canelón, me parece. O puede ser una aruera, son parecidas, el canelón o la aruera. Eva, ayúdame. Y yo era alérgico a la aruera. Entonces, cargando a veces con madera de aruera, yo pues estaba todo brotado después. Y bueno, lo cierto es, hermano, que, como veníamos diciendo, ¿no? Que responde así en forma liviana, y después el Señor mira al área delegada y ¿qué pasó acá? Y entonces, aquí la sorpresa, ¿no? Esto último tiene que ver con los primeros llegados en el calendario del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque a los que en verdad Él pone primero, los que dijeron que no y después dijeron sí, arrepentidos y fueron y hicieron, son allí puestas las personas como vos y yo, los que éramos pecadores. Habla de los publicanos, de las rameras, los postreros, los que llegaron después. Le está hablando a los religiosos de aquel día y le está diciendo, miren, los que llegan último, ustedes que estaban antes, están como están. Alaban de labios, responden sí, pero después es no, queda el vacío, pero los que llegan después y cargados de muchos pecados, pero se arrepienten y se convierten, ellos van a ir adelante.
Y esto te lo digo a vos, que quizás tenés tiempo, como yo tengo tiempo en las cosas de Dios, y es para reevaluarnos y decir, cuidado, porque puede pasar el tiempo y uno se acomode y se vuelva superficial y le dé respuesta al Señor superficiales y luego deje las cosas por el camino. Pero ¿cuánto dicen, Señor, yo quiero ser como un recién arrepentido? ¿Sabés cómo hay que ser para ser como un recién arrepentido? Hay que arrepentirse. Porque tenemos que arrepentirnos. Y en lo laboral del reino de los cielos también. ¿Gritamos amén? Así que aunque no seas de los postreros, amá como los postreros, como los que hemos sido perdonados de tantos pecados que, bueno, nos dejamos a un lado, dejamos nuestra voluntad, nuestra humanidad, dejamos el no y lo transformamos en un sí, porque es para nuestro amado. Y también le dijo, versículo 33, al principio había dicho, a ver qué os parece esta parábola, y ahora les hace oír otra parábola. Le dice, oigan, oíd esta otra parábola, y se coloca él como en la relación laboral que estamos hablando. Se coloca, como ya lo veíamos en Verdad Venir, como padre, ¿no? Dice que hubo un padre de familia, que es Dios mismo. Y mira, Dios hace todo bien y completo, ¿no? Recién hablamos que la viña hace un conjunto de vides, y así es la obra, así es la iglesia, así es el reino de los cielos localmente. ¿Y cómo es? Bueno, Él la planta, Él toma el trabajo, Dios plantó la iglesia y Él es el que la planta, el que trabaja la tierra. Él es el que sigue diciendo, el que además de plantar la viña, la cerca y protección a nuestro alrededor como iglesia que somos, así que no estar de espanto en espanto y que el enemigo esto, el enemigo aquello, tenemos el cerco de Dios. ¿Cuántos gritan amén? Dice que además Él cavó lugar para el fruto, para el lagar, quiere decir fruto, que es justamente el fruto de la vid, que son las uvas, y lagar es el lugar donde se pisan las uvas para obtener el jugo. Dice que además Él, el padre de familia, edifica una torre fuerte, ahí está el vigilia, el que mira, el que ve el peligro, el que está atento a los movimientos del enemigo, el que anuncia, el que arrepiente, el que tiene autoridad. Y todo esto, y nada más. No, ahí aparece, ¿qué ahora? También lo mismo, los labradores. Hermanos, somos tan importantes como la viña misma. Una viña sin labradores, olvídate. ¿Para qué? Una iglesia sin obreros comprometidos. Así como la viña es plantada por Dios, el cerco es puesto por Dios, la torre es puesta por Dios, el lagar es edificado por Dios, los labradores somos puestos por Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, me puso? Pero dice que labradores que, ¿cómo dice? Que la arrendaran la viña. Dice que habrían de pagar un precio. Es una dicha, es un privilegio, pero hay que pagar la mensualidad. Y no sé si vieron las noticias ayer que capturaron una camioneta, cuando la capturan porque se da una persecución y bueno, la abren, había una mochila llena de billetes. Y entonces lo mirábamos en casa cuando todavía no había noticia de qué sería o no sería, y yo digo bromeando, era Juan que iba a pagar el alquiler de la iglesia. me hacía acordar, ¿no? Cuando en Aliento los fajos de plata, la previa de contar, de ordenar todo, hay que pagar un precio. Y no solamente de alquiler, servir a Dios, hay que pagar un arrendamiento. Fajos de dinero, fajos de un precio alto. ¿Vos te creés que servir a Dios es barato, es gratis? No, Dios arrenda el lugar. Sos un inquilino, tenés que pagar un precio. Y entonces, interesado por los frutos, el padre de familia, bueno, todos conocemos la historia, una y otra vez envía para recibir del fruto, pero estos obreros eran tan malos que se adueñaron hasta del fruto, y aún en eso, ¿no? Aclarándolo, el versículo 38, hasta maltratan al propio hijo. Esto habla de Jesucristo. Y además, final del versículo 38, se quieren apoderar de la heredad. Es algo sumamente peligroso, ¿no? Como lo nuestro, pero como que no es nuestro. Esto no es nuestro. Esto es del padre de familia. Y él espera frutos. Él espera que a su tiempo, y es tiempo de frutos,
que se le rinda esos frutos. ¿Se acuerdan la palabra el domingo? ¿Cuántos vinieron el domingo? ¿Cuántos fueron el domingo allá? Una mano, dos, tres, nada más, unas cuantas. ¿Se acuerdan que los discípulos obedecieron y decíamos por qué? Porque le llevaron a Jesús el burrito desatado. El fruto quiere decir eso. Y entonces, pero estos se adueñaron, se pusieron intransigentes, se creyeron los dueños de la casa, se apoderaron, querían apoderarse de la heredad, tanto que decían cuando vino el hijo, es el heredero, vamos a matarlo porque entonces nos vamos a quedar entonces nosotros con esta herencia, va a ser para nosotros. Vino un sentimiento de adueñamiento, que Dios libre al liderazgo que se siente dueño de su liderazgo. Yo sé que lo mío, hermano, si yo no me mantengo fiel y firme, puede ser para otro. Lo tuyo también. Dios mueve piezas, nadie es imprescindible. Y entonces, frente a esto, llegó al colmo y entonces el Señor les pregunta, ¿no? Como para lo reflexivo de todo esto, versículo 40, les dice: cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? A los malos, ¿no? Bueno, le respondió la audiencia, le dijo: a los malos va a destruir y va a arrendar su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto no solo está diciendo los que mirá, si nosotros no calificamos, listo, Dios pasa raya y pone a otro. De lo que te decía recién, uno mismo tiene que cuidarse. No sea que yo siendo heraldo, decía el apóstol Pablo, nosotros todos tenemos que cuidar eso, pero además está hablando a manera de dispensación, está diciendo que así fueron los judíos. Los judíos hicieron todo esto. Maltrataron al Hijo de Dios, al Hijo de Dios y a Jesucristo, hasta la muerte lo llevaron, hicieron todo lo que hicieron, que dice esta parábola. Y luego ahora la posta le fue quitado a ellos y nos fue entregado a nosotros, a otros labradores, decía, ¿no? Arrendada también, hay que pagar precio. A otros labradores, ojo, que le paguen del fruto. Tenés que dar fruto. Tu vid tiene que dar fruto. Eso tiene que llegar a Dios, eso tiene que ser para honra a Dios, no puede ser sin fruto. Muchas veces pasamos raya, y esto de parte de Dios, los pastores, a ver qué fruto están dando cada uno. ¡Wow! Y si la cosa está bien, glorioso, maravilloso, y si no, empezamos a sudar en el asunto. Eso es lo que se nos está diciendo. Estamos ahora en nuestra dispensación, aprovechémoslo, porque cuando estuvo en las manos de los judíos no lo aprovecharon y pasó a manos de otros. ¿Escuchaste? Son palabras de Jesús. Cuando ya iba rumbo a la cruz y dijo: ¿qué les tengo que enfatizar a estos? Y sigue, y ya termino, mirá. Capítulo 22. Les refiere otra parábola. Y ahora, así hablando de viñas recién, pero ahora hablando más categóricamente, abiertamente, bueno, de lo que se trata esto es del reino de los cielos, ¿no? Y ahí aclara y habla de él, ahora semejanza de rey. ¿Qué es lo que hace nuestro rey? Hace fiestas. Dios es un Dios de fiestas. No viniste a un velorio, viniste a una fiesta. No viniste a una prolongación de tu tristeza y frustración. Viniste a un momento, una dispensación de gloria y de poder y ministración de Dios. Desde el vamos, así que no te pierdas la fiesta que empieza cuando es el momento de comenzar. Más allá de que el pastor llega un poquito tarde como hoy. A veces hay atraso, pero llegamos 5 antes, Y decíamos, ¿no? Él, ¿qué es lo que hace? Prepara una fiesta. ¿Fiesta de qué? De lo sentimental y emocional nada más. No, fiesta de bodas. ¿Eso qué quiere decir? De enlace y unión con Jesucristo. Cada una de estas fiestas es para... Dios nos quiere enlazar y unir en bodas, en compromiso con Jesucristo, en amoríos con Él. ¿Sí? Y esta fiesta se la hace Dios el Padre a su Hijo. Si vos pensabas, y yo pensaba, que los que más disfrutábamos de los cultos éramos nosotros, nos equivocamos. El que más disfruta de esto es el Hijo, es Jesucristo. Porque esta fiesta se la prepara Dios. Y entonces, versículo 3, bueno, manda llamar a los invitados, a los convidados, mas estos no quieren venir.
Y el Señor es el que, versículo 4, el que ha preparado la comida. ¿Sabes quién preparó esta palabra? Dios. Él la preparó. Yo oro y digo, Señor, no sé, dame letra. Y así cada día. Él es el que prepara la comida y es su comida. Él es el que prepara su comida y comemos de lo engordado. Y todo está dispuesto. Y todo es bodas. Pero dice que no hicieron caso. Versículo 5, y sin hacer caso, se fueron. Uno a un asunto, otro a otro asunto, uno a su labranza, a su tarea, a su trabajo, otros a sus negocios, empresarios. Entonces, dice el versículo 9, viene una segunda tanda, ¿no? Ya se habló allá al principio uno y después otro. Acá también, ¿no? Dice ahora una segunda tanda ahora de llamamiento. Dice al final del versículo 9, llamad a las bodas, dice ahora, a cuantos halléis. Tanto, y los pone primero, versículo 10, a malos, pone primero a los malos, tanto a malos como buenos. Y los cultos se llenaron de gente. Decirle gracias, Señor, que estoy acá, aunque yo era de los malos también. Esto no está solamente diciéndonos que en este tiempo final viene una convocación final y poderosa de Dios, donde gente mala van a entrar primero, mirá, pero también gente buena. No solo está hablando de eso, de que se viene y así que cada uno tiene que cuidar su lugar, decíamos recién, porque somos convidados, ¿no? Y que no juguemos a la distraída nunca. Y que siempre esté Dios primero y hagamos el mejor y el mayor y el máximo esfuerzo, porque el convite es de Dios. El que invita es Dios, no es el pastor. Es Dios el que te está invitando. Entonces, reservar así nuestro lugar y no seamos de los que sin hacer caso vamos a nuestros asuntos, porque entonces podemos perder nuestro lugar, porque como acomodé lugar, las bodas van a ser llenas.